Hola a todos y bienvenidos a esta presentación sobre QPSK, o también conocido como Quadrature Phase Shift Keying. Este es un tema fundamental en telecomunicaciones, ya que es una de las modulaciones digitales más utilizadas en la transmisión de datos. A lo largo de esta exposición vamos a entender desde el concepto general de modulación digital hasta cómo funciona QPSK en detalle, mediante expresiones matemáticas o incluso la representación en fase y cuadratura. Empecemos. Antes de hablar de QPSK, primero recordemos qué es la modulación digital. La modulación digital es el proceso mediante el cual convertimos una secuencia de bits, es decir, información digital, en una señal analógica que puede transmitirse a través de un canal de comunicación. La idea es sencilla: los unos y los ceros no pueden viajar directamente por el aire o por un medio físico sin una portadora. Por eso, necesitamos una señal portadora analógica, normalmente senoidal, y sobre ella modificamos alguno de sus parámetros. Puede ser la amplitud, la frecuencia o la fase. En este caso, como vamos a ver, QPSK nos dice que se modifica la fase para representar la información digital. Ahora sí, hablemos de QPSK. QPSK significa Quadrature Phase Shift Keying y es una modulación digital que utiliza la fase de la portadora para codificar la información, a diferencia de BPSK, que solo tiene dos fases posibles. En QPSK tenemos cuatro fases diferentes, ya sea 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Esto significa que cada símbolo de QPSK representa 2 bits de información, lo que hace que sea más eficiente en términos de ancho de banda. Para entender mejor a QPSK, podemos comparar con otras modulaciones digitales. Primero tenemos BPSK, que solo utiliza dos fases, 0 y 180 grados. Esto significa que cada símbolo solo representa un bit. En cambio, QPSK utiliza cuatro fases, lo que permite transmitir 2 bits por cada símbolo. Esto hace que QPSK sea el doble de eficiente y en comparación de BPSK en términos de tasa de transmisión. Y por último tenemos el 4QAM, que matemáticamente la constelación de 4QAM es idéntica a la QPSK, como podemos ver en esta gráfica, con sus 4 puntos cada uno. La diferencia está en cómo se interpreta. En QPSK hablamos de fases, mientras que en 4QAM hablamos de combinaciones de componentes de cuadratura, es decir, en el plano de I y Q. Eso hace que QPSK y 4QAM sean prácticamente equivalentes desde el punto de vista de la constelación. Toda modulación digital necesita una señal portadora. La ecuación general de la señal portadora es esta, como ya vimos anteriormente. SDT es igual a por coseno, el coseno de la suma de la frecuencia angular por T más la fase señal. Aquí tenemos A, que es la amplitud. En esta gráfica podemos ver cómo la fase de la portadora afecta directamente a la forma de la señal. Por ello, mediante estas cuatro subgráficas, cada una mostrando la misma portadora, pero con un desfase diferente. En el primero, en la señal de color azul, con fase igual a 0, la señal coseno inicia en su valor máximo, que aquí podemos ver que es 1. En la segunda, con fase de pi sobre 4, la señal ya no empieza en el máximo, sino adelantada un cuarto de oscilación, como podemos ver aquí. En la tercera,
con fase de pi sobre 2, podemos ver claramente que la señal coseno se convierte en una señal seno, ya que está desplazada justo 90 grados. Finalmente, en la cuarta subgráfica, con fase de 3 pi sobre 4, el desfase es aún mayor. La onda parece corrida respecto a las anteriores. En este ejemplo gráfico es clave porque nos muestra cómo QPSK, los bits de información no modifican ni la amplitud ni la frecuencia de la portadora, sino únicamente su fase. Así, cada combinación de bits se traduce en una fase distinta. Y eso es justamente lo que aprovecha QPSK para transmitir datos digitales. La señal portadora tiene tres parámetros fundamentales. Primero, la amplitud, que representa la altura máxima de onda. Segundo, la frecuencia, que indica cuántas oscilaciones ocurren por segundo. Y tercero, la fase, que es un desplazamiento de la onda en el tiempo. En el caso de QPSK, lo que hacemos es asignar diferentes valores de fase para representar los sistemas digitales, como podemos ver aquí en estas líneas. En QPSK, la clave está en que la fase de la señal toma valores discretos, específicamente 4 valores distintos: 0, 90, 180 y 270 grados. Cada uno de estos valores de fase representa un par de bits. De esta forma, en lugar de transmitir un solo bit por símbolo como en BPSK, transmitimos 2 bits por símbolo en QPSK, lo que duplica la eficiencia del sistema. En QPSK, cada símbolo no corresponde a un solo bit, como ya vimos en BPSK, sino a 2 bits juntos, lo que se conoce como D-bit. Aquí existen 4 combinaciones posibles, ya sea 00, 01, 11 y 10. Cada combinación se asocia a una fase diferente de la portadora. Para asignar estas fases se utiliza el código de Gray, que tiene la ventaja de que dos símbolos adyacentes difieren únicamente de un bit, como podemos ver. Esto significa que si ocurre un error de detección y una fase se confunde con la adyacente, solo se equivoca en un solo bit en lugar de dos. En el gráfico podemos ver cómo se ubican los símbolos en este círculo unitario. 00 se coloca en el 0 grados, 01 en 90 grados, 11 se coloca en 180 grados y finalmente 10 se coloca en 270 grados. De esta forma logramos representar los bits digitales en fase de la señal portadora, aumentando así la eficiencia en la transmisión de información. En esta diapositiva combinamos dos ideas fundamentales en QPSK: la señal temporal y su representación de IQ. Primero, cualquier señal QPSK puede expresarse como la suma de dos componentes ortogonales. Como podemos ver en esta ocasión, SDT es igual a I, que es el componente en fase, por el coseno de la frecuencia angular por T, más Q, que es componente en cuadratura, por el seno de la frecuencia angular por T. Esto significa que cada símbolo QPSK puede interpretarse como un vector formado como IQ. Ahora observemos la animación. Primero va a aparecer la señal temporal combinada con IQ, mostrando cómo se genera físicamente la onda, como podemos ver aquí. Luego, en el plano cartesiano se ubican los 4 símbolos de QPSK: 00, 01, 11 y 10.
Cada punto en el plano IQ representa un símbolo y está etiquetado con sus bits correspondientes. En ese gráfico nos permite entender de manera visual cómo QPSK codifica los bits en la fase portadora y cómo estas fases se traducen en coordenadas de IQ, facilitando así la modulación y demodulación de manera eficiente.